Buenas noches, tutora y apreciados compañeros. Soy Yesenia Morales Parra, del programa de Psicología segundo semestre. Vengo a presentarles Memoria versus Atención para la materia de procesos cognitivos. A grosso modo les voy a hablar sobre de qué trata cada una, su concepto, su estructura o el área cerebral que maneja y algunas de las patologías o trastornos que afecta al cerebro. Bueno, el concepto de memoria según Ballesteros 1999 es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada unas veces de forma voluntaria y consciente y otras veces de forma involuntaria. ¿Por qué es tan importante la memoria? Porque es una destreza que permite retener y evocar eventos que han ocurrido mediante procesos neurobiológicos donde se almacena y recupera la información básica en el aprendizaje y en el pensamiento. Tenemos la memoria de corto y largo plazo. La memoria a largo plazo básicamente está relacionada con los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que es la que retiene la información que ha sido transferida desde la memoria sensorial y precisa por tanto la atención a los estímulos por parte del sujeto, pero esta información se perdería por decaimiento o desaparición si no se produce un proceso de mantenimiento por repetición al cabo de 30 segundos. Sin embargo, representa la capacidad de procesamiento porque lo que también se denomina memoria de trabajo, porque permite mantener y manipular en la mente e interviene en procesos cognitivos superiores como el lenguaje y el razonamiento. Luego vamos a ver las áreas cerebrales en las que trabaja la memoria. Trabaja la amígdala, trabaja el hipocampo y trabaja la corteza frontal. Son las más importantes. En los años 50 se realizó un estudio donde para poderse determinar cuál era lo que se manejaba. Este estudio se hizo con ratas de laboratorio. Eso fue algo muy complejo. Aquí está toda la historia. Bueno, básicamente los resultados fueron que las neuronas de la memoria se localizan en 3 áreas cerebrales: el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala, implicadas en los recuerdos asociados a emociones, y asimismo que transcurrido un día desde las descargas eléctricas que se le hicieron a las ratas, los recuerdos fueron almacenados en enagramas, tanto en el hipocampo como en la corteza prefrontal. Sin embargo, los enagramas de la corteza prefrontal se mantuvieron silentes, es decir, que no eran activadas mediante estimulación lumínica, pero no de forma natural, por lo que no podían ser utilizados por los animales. Finalmente, los científicos observaron cómo en las siguientes semanas las células de la memoria silentes en la corteza prefrontal iban progresivamente madurando mediante cambios en su anatomía y actividad fisiológica. En consecuencia, y una vez maduras, podían ser usadas por los ratones que necesitaban recurrir a estos recuerdos, pero estos recuerdos no se encontraban en sus enagramas del hipocampo, pues según maduraban los de la corteza prefrontal, los del hipocampo entraban en una fase silente. Por su parte, los enagramas albergados en la amígdala basolateral permanecieron inalterados y mantuvieron una comunicación constante con los del hipocampo y los de la corteza prefrontal. Y es que estas neuronas de la amígdala son totalmente necesarias para evocar las emociones ligadas a los recuerdos. Bueno, vamos a hablar un poco de los trastornos y patologías de la memoria. Se las voy a resumir porque si no les haré el video demasiado largo. Bueno, los trastornos de la memoria son todas aquellas alteraciones y patologías que tienen como resultado problemas al codificar, almacenar y recuperar la información. Entre estas tenemos las amnesias. Tenemos varios tipos de amnesia. Un ejemplo está la amnesia de fijación, que es la incapacidad para consolidar nuevos recuerdos. Tenemos la amnesia de conservación, que es la incapacidad para recordar algo. Tenemos la pseudoamnesia, que es la sensación de que han perdido la memoria, pero en realidad no es así. Tenemos el síndrome de Korsakoff-Wernicke y sus características son amnesia de fijación o de conservación.
pero parciales. Desorientación espacial y temporal, mezcla de recuerdos falsos y verdaderos y falso reconocimiento, y esto se produce por un uso muy prolongado del alcohol. Luego tenemos la hiperamnesia, que es un trastorno de la memoria en el cual el sujeto es capaz de evocar o retener una cantidad de información extraordinariamente elevada. Algunos ejemplos: es una memoria episódica sobredimensionada con incapacidad para olvidar recuerdos de la propia vida que interfieren en la claridad del pensamiento del individuo. Algunos ejemplos serían el fenómeno del sabio idiota, la egmenesia, la visión panorámica de la autobiografía. Bueno, luego tenemos la paranesias, que son trastornos de la memoria que se caracterizan por la distorsión de los recuerdos. Son trastornos producidos en el recuerdo, como las confabulaciones, como las falsificaciones retrospectivas, los falsos recuerdos delirantes, la pseudología fantástica, tenerlo en la punta de la lengua, chequeo. Son algunos ejemplos de esta. Está el trastorno disociativo, que son aquellos donde la memoria nos produce una disociación, o sea, una separación estructurada de procesos mentales que normalmente aparecen integrados. No tienen una causa orgánica, son todos psicógenos. Tenemos la amnesia disociativa, que es originada por un evento traumático o extraordinariamente estresante. Tenemos la fuga disociativa, que es una pérdida de la memoria y huida de la situación. Tenemos la amnesia disociativa originada por un evento traumático. Bueno, esa ya la había, creo que la repetí otra vez. Bueno, esta creo que ya la repetimos. Tenemos el trastorno de identidad disociativo, que es un trastorno de la memoria muy poco frecuente que puede iniciar en la infancia, pero que nos llama la atención hasta más adelante. Se diagnostica más en mujeres que han sufrido abusos de la infancia a lo largo de los años. Una vez instaurado el trastorno, se mantiene toda la vida si no hay tratamiento. Bueno, tenemos los trastornos de despersonalización. Es cuando la persona tiene sensación de la irrealidad, como si estuviera viviendo un sueño, como si el tiempo se detuviera. Luego tenemos las áreas cerebrales que trabaja la atención, que es el tronco encefálico, el cerebelo, básicamente las más importantes. Va a ver, la atención es una gran capacidad que nos permite dirigir nuestros pensamientos y actos hacia donde queremos. En líneas generales se puede entender que las modalidades atencionales más básicas se relacionan con regiones profundas del cerebro y que las requieren mayor grado de acción voluntaria, tienen más relación con el funcionamiento cortical. Esto hace que el procesamiento de la atención implique a múltiples estructuras neuroanatómicas que van desde el tronco encefálico y el cerebelo y sus estructuras subcorticales a regiones asociativas de la corteza cerebral. La formación reticular se asocia con el mantenimiento de un estado de alerta con el cual el cerebro está disponible para recibir información. El tálamo selecciona la información para que luego sea procesada. Los ganglios basales es una interfaz intencional que une la formación reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. El lóbulo parietal y frontal, la información del tálamo y de los ganglios basales llega a estas zonas para ser adecuadamente procesada. El lóbulo parietal prepara mapas sensoriales para luego orientar la atención y el lóbulo frontal regula los procesos psicológicos, la planificación, el control de la atención sostenida y focalizada. Luego tenemos los trastornos o patologías de la atención. Entre estos tenemos los trastornos de la conciencia, la distractibilidad, incapacidad de mantener la concentración en un estímulo, la hipoprexia, que es la disminución de la capacidad de atención pasiva y activa, la aproxia, incapacidad de fijar la atención, la hiperprosexia, excesiva atención sobre un estímulo determinado con incapacidad de responder a otros estímulos, la perseveración, tendencia a permanecer en una actividad con gran dificultad para cambiar a otro patrón de respuesta. Luego, en la atención es donde se dan los trastornos de déficit de atención, que creo que son los más escuchados y sobre todo los que más dan en los niños.
El síndrome de déficit de atención del primario es un cuadro clínico que se caracteriza por un corto periodo de atención, generalmente asociado a impulsibilidad e hiperactividad. Es un trastorno poligénico cuyas manifestaciones clínicas son resultado de una disfunción del lóbulo frontal derecho y las vías dopamigénica, noradrenérgica y serotoninérgica, y su diagnóstico es clínico acorde a los criterios establecidos. Bueno, vamos a ver un poco de algunos de los déficits de atención que existen. Tenemos, por ejemplo, el retardo mental y déficit de atención con hiperactividad. Tenemos el síndrome de Tourette y déficit de atención con hiperactividad. Tenemos el síndrome de X-frágil y déficit de atención, el trastorno de atención y de epilepsia. Y pues aquí terminamos, todo debidamente referenciado, la bibliografía donde encontré toda la información. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y pues hasta luego.